lo repito una vez más, las clases, ahí se contactan con el hermano David o con el hermano Jaime para obtener las clases. Ustedes se contactan ahí y ustedes ven cómo lo hacen, pero lo que les iba a decir es que todas estas clases son 1 hora también. Pero estas clases, esta parte final, yo considero que es la parte más importante del seminario, por cuanto realmente se mira a Dios en Jesús y se mira a Dios en los nombres que se le dan a Jesús. Por eso yo considero que es la parte más importante de todo. Esto es que la deidad, Dios, o sea, se hizo carne en Jesús y que los nombres que se le dan son de suma importancia. Y que son de suma importancia de la misma manera mencionarlos y repetirlos y decirlos con un cierto tipo de respeto y de loor y de adoración a Dios. El nombramiento de alguien importante suscita algo muy interesante en nosotros. En este caso, el nombre que vemos es muy importante que Dios dé el nombramiento a su Hijo. Y el nombre Mesías, ¿ok? El cual es Cristo, ¿ok? En arameo es Mesías, en arameo, Mesíaca. Ahora, lo hago así, amados, porque en el hebreo es de la derecha a la izquierda. Por eso el hermano dice, va a estar como mal porque lo hace así para atrás. Pero es que en el hebreo es de acá para acá. En el griego es Christos. Y la palabra Cristo es una palabra transliterada. Es lo que es del griego. Es como ustedes le dicen a los pañuelos, en México le decimos a los pañuelos Kleenex. Kleenex realmente es la marca. Pero allá en Estados Unidos decimos Kleenex. Y aquí, ¿cómo le dices Kleenex? Es una palabra transliterada del inglés al español, ¿ya le dices Kleenex? Bueno, Christos en griego es Cristo. Y el significado de Cristo, Christos o Mesíaca, es Mesías. Y esto significa el ungido. Ahora, el ungido tiene que ver con nombramiento de alguien importante. Cuando decimos ungido, hablamos de alguien importante, del nombramiento de alguien importante. En arameo hebreo es Mesíaca. Esto es ungido. Ahora, el hebreo no es arameo. ¿Todos saben de dónde viene el arameo? ¿Ya lo expliqué aquí? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Todos saben? No tengo que explicar, ok. Entonces, en griego es Christos porque el griego fue el uso en que se da el Nuevo Testamento. Pero en castellano, una vez más, es Cristo. Cuando decimos Cristo, decimos el ungido o decimos el Mesías. Un sacerdote se ungía con aceite de olivo, ya lo explicaba ayer. El primer aceite era el que se ungía el sacerdote. Y el salmista lo dice, como el buen óleo que desciende a través de la barba ¿de quién? De Aarón. Se ungían. Se tomaba un cuerno de carnero, se ponía el aceite más fino, más virgen, y luego se tomaba y se ponía sobre el sacerdote. Y de esa manera se ungía y se nombraba ante el pueblo y se decía, él es sacerdote. Lo mismo con el rey. Así hizo aquel profeta con David, lo ungió. Eso es muy importante porque para los judíos eso es nombramiento. Es como para nosotros un doctor. Dice, ¿eres doctor titulado? No, ya casi acababa la escuela. Ah, ok, ni modo, dijo.
no eres doctor. Pero sé todo, no eres doctor. Un rey también tenía que ser ungido. Ahora, el Mesías, los judíos entendían como el Mesías que este ungido vendría y sería el rey de los judíos para librar al pueblo. Pero el Mesías no solamente era el rey, el Mesías era Dios, el Elohim, en ellos o entre ellos. Y por eso se le llama Emmanuel, porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Cuando Jesús vino, cuando Dios se hizo carne, cuando Elohim, Yahvé, Adonai, El Shaddai, Jehová Raja, Jehová Rofe, Jehová Nisi, Jehová Sama, Jehová Makadesh, cuando este Dios viene entre nosotros se le llama Emmanuel. Y ese Dios es el ungido, el Mesíaca o el Cristo. ¿Ok? Ahora, esto es muy importante porque ¿por qué se bautizó Jesús? Jesús no tenía ningún pecado, pero se bautizó para que se cumpliese toda ¿qué? Justicia, y mucha gente no lo entiende. El bautismo de Jesús es el nombramiento de Jesús como el Mesíaca, como el Mesías. ¿Por qué? Si Jesús es Dios, ¿por qué tiene que hablar el mismo Dios? Para ejemplo de los judíos, Jesús se bautiza en el desierto de Judea, en el río Jordán, y cuando se bautiza, viene una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él que oíd. Los judíos entendían bien eso. El Padre está dándole toda su autoridad ¿a quién? Al Hijo. Óiganlo a él, ya no a mí. Eso es ungir. Y por eso vino como paloma el Espíritu Santo. Aquí viene la pregunta. Pues ¿acaso no tenía Dios todo el poder antes? Sí, lo tenía todo el poder, porque antes pudo ver a aquel. Porque antes ya había hecho muchas cosas. Pero bueno, ciertamente es importante el nombramiento entre los judíos. Por eso dice Pedro en su carta: nosotros fuimos testigos y oímos la voz que decía: este es mi Hijo amado, a él que hoy. Eso es nombramiento, eso es el Mesías, el ungido, el Cristo, el Dios entre ellos. Ahora, esto es importante porque desde ese momento Cristo cumple todas las profecías de que Él es el ungido. Y esto es muy importante para los judíos, aunque muchos no lo querían aceptar. Ahora, aquí van los nombres importantes. A este Mesíaca, a Cristo, a Cristo, al Mesías, al ungido, a Jesús. Cuando nosotros decimos Jesús, ya vimos esto, Yeshua, el Señor es nuestro Salvador, o Él salvará. Cristo, estamos diciéndole a todos, Yeshua, ese Jesús es el Mesías, ese Jesús es Cristo. Y yo les decía ayer, por eso es iglesia de Cristo, es importante eso. Estamos diciendo, es la iglesia del Dios viviente, así lo dice para otras partes, porque Él es Dios. Veámoslo de mejor manera. A Jesús se le llama el Hijo de David, el Hijo del hombre, el Hijo de Dios. Todo esto tiene un propósito, no es a la ligera. Muchos no lo entienden, tiene un propósito. Cuando en los evangelios se presenta a Jesús como el Hijo de David, eso es importante para los judíos para conectarlo con el linaje de David. Por eso Mateo 1, en el versículo 1, tiene que comenzar así. Mateo 1, versículo 1. Mateo fue escrito para los judíos, para nosotros también, pero para los judíos. ¿Cómo empieza Mateo? Con eso, Mateo 1, versículo 1. Ahora, fíjate cómo dice. Libro de genealogía de Jesucristo. ¿Hijo de quién? De David. ¿Hijo de quién?
de Abraham, pero les voy a preguntar, ¿quién fue primero, David o Abraham? Eso debería decir hijo de Abraham. Pero ¿por qué empieza con David? Porque es importante para los judíos. Los judíos esperaban a otro David. Y ven a el Mesías como a ese hijo de David. Cuando dice la escritura, este es el hijo de David, está diciendo, este es el hijo de la promesa. Esto es el hijo de la promesa que se le había dado a aquel, ¿verdad? Mateo 2:15 dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a ¿quién? A mi hijo. ¿De qué está hablando? Cuando dice hijo de David, tiene que ver con genealogía. ¿Todos me están entendiendo? Cuando dice hijo del hombre, tiene que ver con humanidad. Porque en el primer siglo, muchos cristianos que habían apostatado no creían que Jesús había venido en carne. No lo creían, hermanos. Entonces, cuando dice hijo de hombre se refiere a que Dios se hizo carne. Eso es, tal vez para nosotros que lo vimos muchas veces ya no se nos hace difícil, pero si tú entiendes a un judío y miras la grandeza del Dios, de ese Elohim, El Shaddai, Yahvé, Adonai, y luego dices, ¿eso se hizo carne? Choca mucho. Y cuando dice hijo de hombre, está diciendo, ese hijo de Dios es totalmente humano. 100% ¿qué? Humano. 100% humano. Pero en él veíamos ya, habita corporalmente toda la plenitud de ¿quién? De la deidad, Colosenses 2:9. O sea que ese Jesús que estuvo en la tierra, quien habitaba en ese cuerpo, era Dios. Y ese Dios era todopoderoso. Todo lo podía hacer, hermanos. Para él, por eso les dice a los discípulos, lo que para ustedes es imposible, para mí todo es posible. Por eso camina sobre el agua. Le dice a las tempestades, paz, sea la paz, y se calma todo. ¿Me entiendes? Como dice aquel hombre, el gadareno, que está en el cementerio, entre los sepulcros, y viene y ¿cómo le llama a Jesús? Hijo de David. Primero le llama hijo de David, linaje, y luego le dice hijo del Altísimo. Pero no está hablando el gadareno, está hablando el demonio. Ellos sabían quién era. Es que como que ya nos vimos antes. Yo sé quién eres, como que ya nos vimos allá antes de que todo esto pasara, ya nos vimos. Ya me habías expulsado de donde estaba. Antes de que fuese espíritu inmundo, demonio, ángel caído, ya te había visto. Lo reconocen como hijo de ¿qué? Del Altísimo. Pero primero es hijo de David. Así le dicen algunos a los que sana, hijo de David, a aquellos ciegos, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Cuando dice hijo de David, linaje. Este es el hijo de la promesa, el que había de venir a reinar. Cuando dice hijo del hombre, se refiere una vez más a la humanidad de Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Ahí en Mateo 3, verso 17 también. Mateo 3, 17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia, o sea, contentamiento. Humanamente, todo, completamente humano. Hijo de hombre es humanidad. Pero después, específicamente, después como del capítulo 15, 16 de Mateo, se le deja de llamar hijo de hombre. Y en Mateo capítulo 16, versículo 15, Mateo 16, versículo 15, se le cambia. No sé si ustedes han puesto atención en esto, más. Yo le pongo mucha atención a las palabras porque me llama la atención, porque tienen un propósito. Cuando Dios pone una palabra en la Biblia, hermanos, tiene propósito. A veces nosotros leemos así, pero tienen un propósito. Aquí fíjate cómo empieza. En Cesarea de Filipo, donde está aquel lugar que es la puerta del Hades, 16 versículo 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quiénes dicen los hombres que es este humano? Que es hijo de Dios. ¿Quiénes dicen? Y le dicen, bueno, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías
o alguno de los profetas? Él les dijo, ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías. Muy importante. Eres el Mesías, el Hijo del Dios que. Fíjate cómo pasa de ser solamente humano a ser totalmente divino. Tú eres hijo de Dios. Y después de Mateo 16 van a poder ver esa declaración constante. Ya es hijo de Dios, como en Mateo 26 en el verso 63. Mateo 26, verso 63. Cuando les decía yo que dice el sumo sacerdote. Mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo. Pedro ya lo había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te conjuro, dice, por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de quién? De Dios. Y dice él, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viviendo en las nubes, ¿qué? Viniendo en las nubes del cielo. Eso fue lo que le escaló, hermanos. Por eso, cuando hablamos nosotros y decimos, ok, si yo estoy dando una clase bíblica y digo, ok, Jesús es el hijo de David, mi propósito es enseñar la genealogía. Y si yo digo, Jesús es el hijo de hombre, mi propósito es enseñar la humanidad completamente en ese Dios que se hizo Dios, ese Dios que se hizo hombre. Y cuando yo digo, Jesús es el hijo de Dios, estoy hablando de ese Dios ya como Dios. Ahora, ¿cómo confiesas? Va el eunuco en el carro, Felipe ve que lee el profeta Isaías, y hablamos de la soberanía, y le dice que le explica todo, y ven agua, y dice el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dice Felipe, bueno, si crees, bien puedes. ¿Y cómo confiesa? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de hombre. Vean la importancia, hermanos. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice Jesús, bien has dicho, y no te lo ha confesado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso, ¿quién es el que convence a una persona de que ese Mesías es el Hijo de Dios? Dios mismo. No es el ser humano. A veces nosotros nos ensalzamos, es que di un sermonzazo y bauticé como 20. No, no fuiste tú. Tú no los convenciste. Fue Dios quien hizo que ellos creyeran que ese humano es el Mesías. Y cuando confiesan tienen que decir, creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Porque así lo hizo Pedro y así lo hizo también el eunuco. Esa es la confesión. Que si me confesares delante de los hombres, es importante. Jesús es el Hijo de ¿quién? De Dios. Y así es como entendemos esta parte de la Escritura. Por eso, Mesías, Mesíaca, Cristo, el ungido, es esto. Y cuando tú dices Jesús Cristo, va más allá de ello. Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo, reanima tu amor. Fíjate, iglesia del Mesías. Eso es algo muy importante, hermanos. Imagínate tú estar orando y dices, en el nombre de Jesús, Cristo. Oh, tremendo, hermanos. Estás haciendo muchas cosas ahí. Ya lo confesaste cuando te bautizaste, pero sigues confesando que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Estás dando una clase y hablas con los niños, o que les voy a hablar acerca del linaje. Bueno, Jesús era el hijo de David. Les voy a hablar acerca de que Jesús nació de María, el Hijo del Hombre. Les voy a hablar acerca de que Jesús es Dios. ¿El Hijo de quién? De Dios. Son palabras que tenemos que utilizar apropiadamente. Si voy a hablar de la creación, digo Dios. Si voy a hablar de la vida, digo Jehová. Si voy a hablar de que Él es Señor, digo Adonai, Señor. Si voy a hablar de que Él puede todo, el Todopoderoso. O sea, todo tiene su propósito. Los judíos lo saben y nosotros lo debemos de saber. Que ninguna palabra que digamos sea a la ligera, que tenga un propósito. No vas a usar el nombre de Dios, ¿qué? En vano.
Por eso cuando decimos Cristo es muy importante, es totalmente importante. Cuando decimos Emmanuel es muy importante porque lo que estamos diciendo es Dios entre qué? Entre nosotros. Cuando decimos en Isaías, en el capítulo 9, en el versículo 6, Isaías 9, verso 6. Fíjate lo que dice ahí la escritura, Isaías 9, verso 6. Mirarán ustedes, hermanos, que en los próximos días van a poner mucho más atención a los nombres cuando los habla el predicador. Aún los himnos van a poner una atención diferente. Es más, cuando dicen Señor, lo vas a conectar luego como ellos. Isaías 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿cómo? Admirable, ¿cómo? Consejero, ¿cómo? ¿Sabes qué es Dios fuerte? Shaddai, el Shah. Shaddai, es la traducción correcta. ¿Padre qué? Ahora les voy a explicar. ¿Van a ser un hijo y le vas a llamar Padre Eterno? Es lo que está diciendo. Felipe, he estado mucho tiempo con ustedes. ¿Me ves? Y todavía dices, muéstranos al Padre. Yo soy el Padre Eterno. Pues los judíos se hubieran reído porque no lo captaban, hermanos. Como de nosotros muchas veces no lo captamos. No, el hijo es menor que el padre. Porque en mi familia mi papá es mayor que yo. Sí, en tu familia. Pero Dios no es humano. Fue humano en Jesús. Dios es Dios. Y Él es, ese Jesús que nació, se le llamaría Dios fuerte, Padre ¿qué? ¿Príncipe de qué? Príncipe de Shalom. Príncipe de Salem. Aquí dice príncipe y en Hebreos 7 dice ¿qué? Rey de Salem. Ustedes dicen, es que el príncipe es menos que el rey. Bueno, sí, en cierta manera. Pero el príncipe llegará a ser ¿qué? Rey. Así fue Jesús. Jesús como que era príncipe, aunque fue rey siempre. Y murió y lo pusieron a la diestra del Padre. Y sigue y ahora es ¿qué? Rey. ¿Y rey de qué? De reyes. No como aquella de Inglaterra, la reina ya que con mucha pompa y con mucho escándalo y que eso es, Dios está sobre ella y sobre todos los reyes que han habido sobre la tierra. Es el tipo de Dios que tenemos, es rey de reyes, señor ¿qué? De señores. A Jesucristo se le llama consejero, a Jesucristo se le llama Dios fuerte, a Jesucristo se le llama Padre eterno. Y a veces la gente no entiende. Yo no entiendo, hermano. Yo no entiendo, bueno, es lo que está diciendo el profeta. Fíjate lo que dice ahí la palabra de Dios específicamente. Vamos a ver ahí lo que dice la palabra de Dios en 1 Juan, capítulo 5. Verso 6. Cuando Jesucristo muere, lo que está haciendo Juan aquí está peleando contra la idea gnóstica. Gnóstica es aquellos que creían que Jesús no era Dios. O sea, que sí era Dios, pero que no fue ser humano. Entonces dice 5:6. Este es Jesucristo, fíjate, Yeshua Mesiaca. Este es Jesucristo que vino mediante agua y ¿qué? Y sangre. ¿Sabes qué significa eso, hermanos? Humanidad. Eso es humanidad. Porque ¿qué pasa cuando nace un niño? ¿Qué dicen cuando la mujer está caminando de pronto? Tiene 9 meses. Y de pronto ¿qué pasa? ¿Se le rompe qué? ¿La fuente de qué? De quién sabe, pero se le rompe. ¿Verdad que sí? Y de pronto, ¡ah! Y el esposo echa a correr y no sabe qué hacer. ¡Ay, ay, ay! Se desmaya. ¡Ay, ay, ay! Vino mediante agua y vino mediante ¿qué? Cuando sale el niño, ¿cómo sale, hermanos? Aquellos que han visto. Ese es Jesucristo. Esto era increíble captarlo. O sea, Dios se hizo así, hermanos. Ese es el tipo de Dios que tenemos. Se humilló de esa manera.
Se humilló de esa manera. Dios vio la creación y se hizo creación. Por eso aquella María dice, he aquí tu sierva, he aquí tu qué, tu esclava. Oh, eso fue tremendo para esta María. He aquí tu sierva. Dice, Jesucristo no solamente mediante agua y sangre, mediante agua solamente, sino mediante agua y qué, y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la qué, la verdad. Fíjate, así fue como pasó con Cristo. Cristo era totalmente qué, humano. Totalmente humano, hermanos, pero totalmente Dios también. Fíjate lo que dice Filipenses en el capítulo 2. Filipenses 2, versículo 5. 2:5. Y ahora van a empezar a poner más atención a los nombres que ya hemos visto. Antes nada más los leíamos así, pero fíjense la diferencia. 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Mesiaca, Cristo Jesús, Cristo Jesús, el cual siendo en forma de ¿qué? De Dios, de Elohim, no estimó el ser igual a ¿quién? A Elohim, a Dios, como a cosa que, sino que se despojó de a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres. O sea, el Señor se hizo esclavo. Él era Señor y se hizo esclavo. Hay un programa muy interesante que está pasando en Estados Unidos ahorita que dice, ¿cómo dice? En inglés dice, lo voy a traducir más o menos para que me entiendan. Es un dueño de una compañía bien grande, se hace empleado. Y no sabe la gente, y entra como un empleado, ¿verdad? Es el CEO, es el ejecutivo, ¿no? Y se hace como un empleado y entra, ¿verdad? Y para ver cómo tratan a todos los demás. Y lo maltratan bien feo al pobre. No, que no sabes hacer nada, no sabes, quítate. Y si supieran que no, ¿me entiendes? Ya anda el pobre. No, y se empieza a dar cuenta de lo difícil que es el trabajo de sus empleados. Y después de unos meses, juntan a todos los empleados que lidiaron con él y lo revelan. Y dicen, bueno, ahora les vamos a presentar al CEO, al ejecutivo, al presidente de nuestra compañía. Y sale y todos. ¿Ese programa pasa acá? ¿No? Ok. Buenísimo ese programa. Y cuando sale, todos se quedan como, y algunos le hacen, ¿por qué? ¿verdad? Pero hay algunos empleados que se portan muy bien con él, que lo entrenan con paciencia y todo. ¿Y saben qué hace con los que se portan muy bien? Los aumenta, los asciende de puesto, les da un aumento, pues tiene todo el poder. Así fue Dios, hermanos. Dios era el dueño y se hizo como nosotros. Y vino y estuvo entre Emmanuel. Era el Mesías. Era igual a Dios, era Dios y no se aferró a ello. Por eso nosotros a veces nos creemos mucho y no somos nada. ¿Me entiendes? Nos peinamos ahí. Ay, ¿verdad? Yo me peino como libro abierto. ¿verdad? Dice un hermano, la otra dice, hermano, tú pareces un presidente. Yo me sentí bien horrible y dije, ay, Benito Juárez. ¡Ah! Pero yo me peino como libro. Ahorita ya se peinan como libro cerrado. Ya está cambiando todo. Ya cambió todo, hermanos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Dios vino y se hizo como nosotros. Se hizo siervo. Hechos, dice ahí, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte qué? De cruz. Por eso nosotros, aquellos que entendemos lo que hizo Dios, le amamos y le glorificamos y nos sujetamos a Él. Porque lo que hizo Dios, hermanos, fue tremendo. O sea, vio el problema con nosotros, vio el problema con el pecado, vio que nadie podía pagar, Él paga. Él sale de su comodidad, se sujeta, entra a un cuerpo físico, le duele todo, fue al baño, tiene hambre, todo lo que sentimos nosotros lo sintió, hermanos. ¿Y por qué? Por amor a nosotros. Muere en silencio. Como cordero no abrió su boca, dice el profeta Isaías. Y cuando Jesús muere, hermanos, soluciona el problema de todos nosotros. Y toda la gente, aún aquel soldado, centurión, dice, este verdaderamente era hijo de ¿quién?
de Dios. Wow. Fíjate, es como cuando le dijeron a los del programa, este es Dios. ¿Qué habrán sentido, hermanos? Y nosotros a veces no creemos en nuestro caso, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, fíjate, que Jesucristo, Yeshua Mesiaca, que Jesús Cristo, que este Jesús que vino es el Mesías que esperamos, es el Señor, es el Adonai, es el dueño de todo, para gloria de Dios Padre. Qué glorioso, hermanos, ser parte de la iglesia y ser parte del poseedor Cristo Jesús. Qué bonito, hermanos, que Jesús se humilló. En otras partes se le llama el camino. Así conocían a la iglesia. El camino. Dice, yo soy el camino, la verdad y qué, y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y a los cristianos decían, estos son los del qué, los del camino. En otros padres le decían, Jesús Nazareno, Yeshua Nazarén. Nazaret, Nazaret significa, hermanos, cuando el árbol de olivo crece, su rama se llama Nazaret. Es una rama de olivo, Nazaret. ¿Ok? Y cuando Jesucristo toma esto en Romanos, dice que Él es el olivo, Él es la raíz y los judíos es el olivo natural. Y nosotros somos ¿qué? Injertados. Porque tú agarrabas en un árbol de olivo, tiene sus ramas, y le metes un injerto, haces un hoyito y lo metes, y se hacen olivos. Pero los reales, los que viene el árbol, esos son injertados. Nosotros somos así, hermanos. Por eso dice Pablo en los Romanos, dice, ¿para qué te creces tanto, gentil? Si los judíos son los que son realmente ellos, la raíz es Cristo, el árbol, el olivar son los judíos y tú fuiste injertado. No te creas tanto. Tú ni eres de lo real, aunque venimos a ser real. Fíjate, la gloria de Dios, hermanos, manifestada a todos, ¿qué? Los hombres. Jesús Nazareno. Jesús Nazareno. Los demonios le llamaban así también. En Lucas capítulo 4, versículo 34. Lucas 4, versículo 34. Dice así. Lucas 4, 34 dice, hablando el espíritu de demonio inmundo, Lucas 4, 34 le dice, diciendo, déjanos, dice, déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El santo ¿de qué? De Dios. Aún los demonios respetan más a Dios que nosotros, hermanos. Los demonios a veces respetan más a Dios que nosotros. Pero ¿cómo? Pues este se sorprendió. Y nosotros venimos y bueno, nos vamos, nos respetamos, a ver qué pasa. Es más, Santiago lo dice, los demonios creen y qué, y nosotros no temblamos, hermanos. No temblamos, aunque sabemos lo que se ha de venir, si no obedecemos al Señor. ¿Cómo se le llama a Jesús? La verdad. Yo soy la verdad, vimos que era un atributo. Yo soy la verdad. El nombre habla de integridad, sinceridad. ¿Cómo se le llama a Jesús? La vida. Soy. ¿Han visto que a alguien le ponen soy? Soy es en griego. ¿Sí han visto cuando a alguien le ponen soy? No, aquí no le ponen soy a nadie. A veces le ponen el nombre de esta manera. Soy. ¿No? ¿Estoy loco? Ok. Soy es vida. Yo soy ego eimi soy. Yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y qué? Y la vida. Él es la vida, hermanos. Él es Jehová. Jehová está relacionado con qué? Con vida, Yahvé. Yo soy la vida. Yo soy el santo. El santo. A este que mataron, este es el santo. Hechos 2:27.
Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Hebreos 5:6. Quiero acabar, siento yo que este es uno de los nombres más importantes, hermanos, y acabo con esto, ¿ok? Cuando hablamos de Jesús, Jesús decide tomar y se llama así en Apocalipsis el Alfa y la Omega. La pregunta es, ¿por qué? ¿Ok? Dice el primero y qué, y el último. El principio y qué, y el fin. El Alfa y la Omega, dice la palabra de Dios. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué? O sea, ¿qué tan importante es eso? Tenemos que entender que Dios es eterno. Es algo que es difícil comprenderlo, hermanos. Pero cuando dice alfa, es para que entendamos. Ahorita hablaba con un hermano acerca de esto. Para nosotros hay principio. A, B, C, D, etcétera, etcétera. Nuestra mente no entiende que antes de A exista algo. Eso no lo entiende nuestra mente. No lo entendemos. Porque lo racionalizamos. Otra cosa que no entendemos es que cuando alguien va a Marte dice 7 millones de años luz. No le entendemos. A veces, ¿cómo que sí? Bueno, porque nosotros vivimos en el globo terráqueo, el cual tiene una luna, el cual gira en derredor de ¿qué? Del Sol. Entonces, le da la vuelta a la luna, es un día, ¿verdad? Una noche, perdón. Bueno, un día y una noche, porque de alguna parte es ¿qué? Y de otra parte ¿qué? Pero, ¿qué pasa si tú te mueves de este planeta a otro planeta más acá donde no hay lunas? Entonces no hay días. ¿No había pensado, hermano? Ahora, esta galaxia, tal y como se conoce, para Dios es como esta cajita, hermanos, debajo de su cama. Y para Dios hay infinidad de cajitas. Por eso nosotros, 2013, no has entendido. Pasó la luna, en tu mundo fue la luna. Pero para mí, 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Entonces pasan 7 días, son 7000 años, Señor. No es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que es muy grande el tiempo para Dios. Es una cajita. Y en esa cajita está el sol. Y en ese sol hay un planetita que está dando vueltas. Y en ese planetita estás tú. Por eso le dijo Salomón, la tierra es el estrado de tus pies. Fíjate, hermanos, la profundidad. Yo no tengo principio. Pero ¿cómo me vas a entender tú que vives en un mundo cronológico? No me vas a entender. Así que te voy a hablar en términos que me entiendas. Yo soy el alfa, o sea, el principio de tu abecedario. Ok, el principio. Pero no hay principio. Es que no tengo, para mí la luna, yo soy el principio y el fin. Yo soy todo. Todo. Siempre. Eso es difícil comprenderlo, hermanos. Mucha gente no entiende vivir eternamente. No lo entiende eso. O sea, tú lo que debes de entender es que si tú te bautizas a los 20 años y le sirves al Señor 60 años, fíjate, 40 años de servicio es un punto bien chiquito, hermanos, a todo lo que nos va a dar el Señor. Pues yo no entiendo, me da hasta coraje a veces. Hay gente que no permanece fiel al Señor. Ni 6 meses. No entienden la vida eterna. No la entienden. O sea, Juan 17, hermanos, fíjate cómo
Juan 17, no la entienden. Yo soy la vida, les dijo Jesús. Juan 17, versículo 1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, ¿a cuál cielo? ¿A cuál cielo? Pues al cielo. O sea, es que les tiene que explicar en términos que ellos entiendan. Él pudo haber dicho, a decirse a sí mismo, pero para que ellos entiendan, levanta los ojos. Levanta los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne. Si Él no hace eso, hermanos, ellos no lo entienden. No lo van a entender. Porque si Dios les hubiera hablado desde arriba, escuchadme y oíd, yo soy glorificado. Eso fue lo que hizo a través del tiempo y no lo escuchaban, hermanos. Porque en los postreros tiempos le habló por medio de los profetas a los padres y no lo oyeron. Que dijo, voy a tener que venir yo. En la parábola dice, envía un siervo y otro, y no, envía a mi hijo. Y ni aún a mi hijo le escucharon. Y dice ahí la palabra de Dios, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Este versículo que viene, hermanos, es tan profundo acerca de lo que estaba hablando. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has ¿qué? Enviado. Profundo, hermanos. Y esta es la vida eterna. Los discípulos se quedaron como, ¿cuál es la vida eterna? Hermanos, permanezcan fieles. Es bien poquito lo que tienen que permanecer. De veras, no es nada. Son como 20, 30, 50 años. Y luego entramos a eternidad. No va a haber sol. ¿Saben? ¿Entienden eso? No va a haber sol. No va a haber sol. No va a haber tiempo, hermanos. Salió así. Es como que, ándale, hermano Jaime, véngase, sácase de ahí del Valle de Chalco, véngase para acá. Salir y entrar a un lugar donde no existe el tiempo cronológico. Eso es vida eterna, hermanos. Fíjate lo grande que es Dios con nosotros. Dios puede hacer esto, mira, y destruye la tierra. Fíjate lo grande que es Dios. Nos escoge, nos redime y nos va a dar todo esto. Y todavía somos bien malagradecidos. Vivimos con un Dios, hermanos, que es mucho más grande de lo que nuestra mente puede percibir. Un Dios muy... Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Jesucristo, a quien has ¿qué? Enviado. Y luego dice en el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ¿quién? Jesús oró por nosotros. Ese Dios que se hizo siervo, oró por nosotros. Y fíjate lo que dijo, para que todos sean ¿qué? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos ¿qué? Son uno. Oye, oh Israel, vuestro Dios ¿qué? ¿Qué habrá hecho Felipe? ¿Uno? Es que no lo captamos, porque queremos bajar a Dios a nuestra cajita. Dios puede hacer todo. ¿Quieres un BMW? Eso no es nada. ¿Quieres un terreno con borreguitos? Eso no es nada para mí. Nada más que no pongas tus esperanzas en ese terrenito chiquito, que son como 20 hectáreas, sino en mí. Ahora, yo voy a ir a la cajita. Yo me voy a hacer como ustedes. Y voy a estar entre ustedes. Y voy a enseñarles lo que es la vida eterna. Y voy a enseñarles para que me conozcan a mí. Pero si les digo que yo soy Dios, aunque se los voy a decir, no lo van a creer. Así que envío a mi hijo, aunque soy yo, para que ustedes me entiendan. Y una vez que yo vuelva a tomar mi lugar, los voy a traer a ustedes.
en Dios, cree también en mí. Es que si les dice creer en Dios, nada más, no lo entienden. Creer en Dios, cree también en mí. Es lo mismo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, porque si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada para ustedes. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Dónde, Señor? ¿Cómo podemos ir contigo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo estoy con vosotros. ¿Me están entendiendo? Ok, me voy, pero vengo otra vez a través del Consolador. Ese es aquel que no os dejaré huérfanos. Y todos se quedan como, ¿cómo estuvo? Pero después de esta clase dices, creo que es claro. Ese Dios se hizo carne. Ese Dios es el principio y ¿qué? Y el fin. Pocas palabras, ese Dios en Apocalipsis, en el capítulo 22 lo dice así. ¿Cómo puede decir Dios que Él viene pronto? Ahora, aquí voy a meterme un poco en su entendimiento y en su sabiduría para que entiendan lo que estoy diciendo. Si no hay sol, el tiempo es distinto. Si el tiempo es distinto, se pueden mirar las cosas mejor. O sea, que si no hay días, ¿puedo ver las cosas del futuro? Posiblemente. ¿Podré o no podré? Si quitamos el tiempo, puedo ver todo. Así es Dios. Dios puede ver todo. Dice aquí en Apocalipsis 22, mi versículo favorito es Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y guarda las palabras de esta profecía, porque el tiempo está ¿qué? Cerca. 22:7 dice, he aquí vengo pronto, dice Jesús. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según que sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y qué. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo, ¿qué? En breve. Pero es que para ustedes breve son 10 minutos. Y para él breve, el año 2015 tal vez, fueron 2 días solamente para él. Ve, aquí vengo en breve. Nosotros no somos como aquellos que damos por tardada su venida. Porque Dios es paciente para con todos. Bendito que Dios es paciente, hermanos. Porque si Dios hubiera venido antes de que te bautizara, estabas fuera. Gracias, Señor, por tu bendita paciencia. Porque si no hubiera posible, no entro yo. ¿Me están siguiendo? Dios está afuera. Nosotros estamos ahí. ¿Cómo le vas a hablar tú desde ahí a un Dios de esta manera? ¿Cómo lo vas a tratar? ¿Cómo te vas a comportar? ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a sentir? Cuando uno, hermanos, ocupa el lugar que le corresponde. ¿Sí me entiendes? Cuando uno ocupa el lugar, es como Job. Desnudo vine y desnudo me voy. Bendito sea el nombre de Jehová. Estos son gente, hermanos, que entendían quién era Dios. Teología nos ayuda a entender quién es Dios. Si yo estoy ahí, hermanos, ¿qué tanto trabajo me da venir a la iglesia cuando se reúne? Si yo estoy ahí, ¿qué tanto trabajo me da servirle? Si es un poco de tiempo. Hay hermanos que duran 40 años en el evangelio y un año antes de morir son infieles.
Como aquel hermano que tenía casi 55 años y le fue infiel a su mujer y se murió. Oye, espérate un año más. Nosotros tenemos que esperar, hermanos, hasta el final. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, hay que esperar. Porque cuando nosotros, hermanos, dice Romanos capítulo, creo que es capítulo 8, hermanos, cuando esa tierra que Él creó, la cual anhela la redención, la remisión de nosotros, de los hijos, sea destruida, nosotros entraremos totalmente a la eternidad. Y entonces agárrense, hermanos. Porque ¿qué se va a ver ahí? De todas las naciones, tribus y lenguas, y todos adorando a un ¿qué? A un mismo Dios. Fíjate cómo dice Apocalipsis 22, versículo 3. Vean los verbos, ¿ok? Y no habrá más maldición, tiempo futuro, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, tiempo futuro, y verán su rostro, tiempo futuro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más que noche, tiempo futuro, y no tiene necesidad de luz de lámpara, tiempo presente, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, tiempo futuro, y reinarán por los siglos de los siglos. Presente, futuro. Yo soy el que era, el que es y el que seré. Él es el alfa y la omega, hermanos. Si conocemos a Dios, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Somos los más privilegiados de toda la tierra. ¿Qué ganaría un hombre si ganara todo el mundo? Como el Slim. ¿De qué le sirve ganar todo el mundo y perdiera su alma? Es lo que dijo Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Tú, hermano, eres privilegiado entre todos los seres de la tierra. Porque tú puedes decir, conozco la vida eterna. Conozco el camino. Puedo estar con Él para toda y por toda la eternidad. Ten paciencia. ¿Qué te puedo decir yo? Ten paciencia. Tengamos paciencia. El Dios que creó todo, el Elohim, va a destruir todo. El Jehová que le dio a vida a todo, va a dar separación a muchos y dar vida eterna a muchos. El Adonai, el Señor, va a tener siervos por toda la eternidad. Pero ya no serán siervos, serán súbditos. El Todopoderoso hará lo que nosotros pensamos, no crea. Dios manifestándose a través de los tiempos. Y de pronto, Mesías, Jesús. Gloria a Dios que le servimos a Jesús. Es algo es tan hermoso servirle a Dios, hermanos. Tú no te imaginas. Hay cosas que ahorita tal vez no comprendemos totalmente. Mi invitación para ustedes, como decía al principio, mi vida no me va a alcanzar para comprender totalmente a Dios. Porque si tengo 36, si vivo 38, es un granito, hermanos, para comprender a Dios. Pero hicimos este seminario para invitarlos a que toda nuestra vida nos mantengamos conociendo a ese Dios, a nuestro Dios. Para que no seamos holgazanes, flojos, perezosos, que conozcamos al Dios. Aumentanos la fe, dijo. Cuando conoces al Dios que sirves, tu fe crece. ¿Qué será para ti, Señor, sanar a mi padre? ¿Qué será para ti, Señor, resolver este problema? ¿Qué es esto para ti? No es nada. Y ahí está la clave, hermanos. Mi oración fue sincera y es sincera. Que esto nos invite a nosotros a leer más acerca de Dios. No lo sabremos todo cuando muramos, pero será lo suficiente para que permanezcamos fieles. Y cuando le veamos a Él, hermanos, híjole, qué bárbaro, eso va a ser algo bien hermoso, hermanos. Va a ser algo hermoso. Es lo que siente el atleta cuando ve la meta. Es lo que siente la madre cuando ve el hijo nacer. Es lo que siente el rey cuando lo coronan. Es lo que siente el boxeador cuando le ponen el cinturón. Eso vamos a sentir nosotros, hermanos.
He aquí yo vengo pronto y mi galardón, dice, mi galardón, mi premio. Qué hermoso, hermanos. Tal vez no tendré mucho en la tierra, pero tenemos mucho en el cielo. Porque servimos a Dios. Somos coherederos con Cristo. Todo nos pertenece. Nada más que, bueno, no lo podemos utilizar todo. Pero todo esto es de nosotros. Pero hermano, yo tengo un cuarto bien chiquito. Pues sí, todo México es tuyo. Todo Estados Unidos, pero no puedo pasar, hermano, ya traté. Porque todo es de Cristo y Cristo es nuestro Señor. Y somos coherederos con Cristo. Yo los invito, hermanos. Yo creo que le damos gracias a Dios que se escogió este tema. Es un tema que no se habla mucho en las iglesias, hermanos. Debemos hablar más de Dios y menos de nosotros. Debemos hablar más de la grandeza de Dios y menos de la grandeza nuestra, si es que tenemos alguna. Y creo que fue muy bueno el tema, hermanos. Les invito a que obtengan el audio, que lo repasen, que lo escuchen, que lo mediten, que lo lean. Les invito a que sirvamos a Dios, Jehová, el Todopoderoso, el Señor, a el admirable, a el consejero, a el Padre eterno, a el verdadero, a el camino, a el pastor, a el Alfa y Omega, a el Emanuel, a el Cristo, a el Jesús. Todos estos es uno. Les invito a que sirvamos a ese mismo Dios. No se canse, hermanos. Dios nos va a bendecir. Ustedes tranquilos y yo nervioso, dice el hermano. Dios nos va a dar eso. Acabo con este versículo, hermanos. Y quiero estimularlos así. Romanos 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En otra parte dice, porque somos más, porque él ya vio el final de la película, el final de la historia. Y yo sí estoy ahí, hermanos. No lo dudo. No lo dudo ni tantito. Porque no sea que habiendo sido Heraldo venga a ser qué. Tenemos que permanecer hasta qué. Hasta el fin. Dios permite, hermanos, que permanezcamos hasta el fin. Dios les bendiga, hermanos, y Dios les guarde hasta que nos volvamos a ver. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Vamos a orar. Dios Jehová, Padre nuestro, tú creaste y diste vida a todos, y tú por tu voluntad nos has hecho hijos tuyos. Señor, eres dueño de todo esto que miramos, y aún de nuestras propias vidas, y aún de lo que no podemos ver. Somos tus siervos, y te damos gracias porque nos compraste con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ayúdanos a servirte más cada día. Ayúdanos a glorificarte más cada día. Permite que veamos tu grandeza en todas las cosas que nos das diariamente. Ponemos en tus manos a el pueblo tuyo de este lugar y sobre la faz de la tierra. Tú que eres rey y nosotros tus súbditos, ponemos a toda tu iglesia en tus manos para que nos bendigas y para que nos ayudes a discernir estas palabras que a veces nos son difíciles comprender. Danos el entendimiento necesario. Permite que tu palabra, que fue inspirada por tu Santo Espíritu, nos guíe y permite que siempre podamos ser buenos discípulos de tu Hijo Cristo Jesús. Manténnos firmes, unidos hasta el fin. Y gracias por todas las bendiciones, por el tiempo,
por estas horas para comprender mejor y por la vida que nos diste para llegar hasta este momento. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Santo.